Roxana Anaí Timo, es médica de la UBA, especialista en pediatría en ejercicio en la actualidad, formación en medicina de emergencias en la Sociedad Argentina de Emergencias y en ejercicio hasta el 2019, es médica de atención primaria de la salud desde el 2000, posgrado en medicina social y comunitaria en la Universidad Nacional de La Plata, posgrado en medicina Ayurveda, Asociación Ayurveda Prema, máster en medicina biológico-naturista e integrativa por Universidad de León, España, formación en medicina ortomolecular, psiconeuroinmunología e inmunonutrición con la doctora Alejandra Rodríguez Cía, dicta cursos y talleres de nutrición y medicina ortomolecular, formación en medicina funcional por el Institute for Functional Medicine en Lima, Perú, coach ontológico certificado, docente de formación de coaching ontológico de la escuela EICP, carrera en la docencia de nivel superior en Córdoba, formación en mindfulness en la Asociación Visión Clara, dicta cursos y talleres de mindfulness, es creadora y docente del máster de mindfulness. Bienvenida, Anaí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Quiero chequear. Perfecto. Se escucha bueno, bien. Gracias. Bueno, a mí me toca hablar un poquito de estrés oxidativo. Fue convocada la doctora Alejandra Rodríguez Cía. Ella me invitó también a participar de esta reunión de Comusab. Ya hace bastante que estamos comprometidos para difundir una medicina por la verdad y esto de comunicar, que para nosotros es como una misión, una vocación, esto de comunicar. Y nos toca un poco hablar de un tema muy interesante porque, nosotros estamos en el ámbito de la medicina ortomolecular, en el ámbito de lo que es la nutrición ortomolecular en mi caso, la doctora Rodríguez decía más en la parte médica, y bueno, en nuestro ambiente nosotros estudiamos mucho el tema estrés oxidativo y sabemos, digamos, del interés que hay entre todas las personas que trabajan y difunden la utilización del CDS, del dióxido de cloro, con la temática de todo lo que es el balance redox, el estrés oxidativo, lo que es prooxidación y antioxidación. Entonces nosotros hoy venimos un poco a entregar una visión un poco integrativa. La idea es ir avanzando hacia una teoría más integradora de lo que es el estrés oxidativo en el organismo. En la página de Andreas hay bastante material bibliográfico donde se plantea esto de que el estrés oxidativo es algo natural en el organismo y no hay que combatirlo. Y nosotros desde la medicina ortomolecular justamente hablamos de los protocolos antioxidantes. Entonces nos pusimos a investigar un poco con la doctora Rodríguez Cía y esto es lo que salió, que vamos a compartir, que es un enfoque muy novedoso, muy interesante y que tiene que ver con hacer un abordaje integrativo. ¿Cuándo antioxidar? ¿Cuándo no antioxidar? ¿Cuál es el rol de las sustancias prooxidantes? Que muy bien Mariana recién dio un testimonio impresionante, como el de Mariana y millones de testimonios en el mundo. Entonces, bueno, esta pequeña presentación muestra que se puede conciliar muy bien los dos tipos de abordajes. Vamos a empezar explicando que el estrés oxidativo es un fenómeno que se da en la naturaleza, tiene que ver con la generación de radicales libres y fue este investigador, Harman, que alrededor de los años 50 propone esta famosa teoría de que el envejecimiento celular y el envejecimiento en general, con la aparición de las patologías crónico-degenerativas, estaba relacionado justamente a la formación de radicales libres, y que este fenómeno llamado estrés oxidativo avanzaba, se iba como exacerbando a partir, digamos, de cierta edad, ¿no? El balance redox justamente es eso, ¿no? Es el balance que existe en nuestro organismo entre la generación de radicales libres que se da todos los días en nuestro organismo y la neutralización que hace el organismo de estos radicales libres a través de sus sistemas antioxidantes endógenos. ¿Qué es un radical libre? Un radical libre es justamente un átomo que tiene en el último orbital
un número impar de electrones. Esto es una ley de la física, de la naturaleza, que todos los átomos en general están apareados, están de a dos, ¿no? Está como en pares. Ahora, el radical libre tiene un átomo desapareado. Ese átomo desapareado que tiene el radical libre en su último orbital, justamente hace que no haya coincidencia numérica entre la cantidad de protones y electrones, o sea, tiene o más o menos electrones que protones, y lo hace muy reactivo y muy inestable, o sea, son en general moléculas con una vida media muy corta, porque son muy inestables y muy reactivos. Fíjense qué interesante, un 2 a un 5% del oxígeno que respiramos y que va justamente a cubrir funciones metabólicas, se termina transformando en radicales libres. Los radicales libres se forman en la célula, principalmente en las mitocondrias. Existen muchos mecanismos a través de los cuales se generan radicales libres. El principal mecanismo es la cadena respiratoria, pero existen otros más. Y básicamente existen sistemas antioxidantes endógenos para protegernos. El estrés oxidativo tiene sus efectos. Justamente hoy se sabe, hay como una teoría unificada que explica que los fenómenos de estrés oxidativo descontrolados, asociados a los fenómenos inflamatorios y de desregulación inmunológica descontrolados, serían, digamos, la raíz causal de la gran mayoría de las patologías que nosotros tenemos hoy en día en Occidente, que hay en el mundo. Obviamente que lo que nos toca hoy en día con toda la pandemia también son este fenómeno de los procesos inflamatorios, las fallas multiorgánicas, todo está relacionado. Entonces, esta teoría radical libre justamente nos explica que cuando estos fenómenos se descontrolan, los radicales libres hacen mucho daño en el organismo. Y acá podemos ver una célula donde todos estos diferentes mecanismos que existen a nivel enzimático y microcelular que generan radicales libres, terminan en la generación de una primera sustancia muy reactiva, que es el anión superóxido, que después se puede transformar en peróxido de hidrógeno y en el radical hidroxilo, que sería como el más peligroso. Pero en líneas generales, todos estos radicales libres lo que hacen es producir daños a las proteínas, daños al ADN y daños a lo que es los lípidos celulares, por ejemplo, los lípidos de las membranas de las células, los lípidos, por ejemplo, que están en las lipoproteínas, y este daño celular puede tener graves consecuencias. Básicamente, la peroxidación lipídica es el primer fenómeno que se estudió en torno al estrés oxidativo, fue lo primero que se vio, y en general los ácidos grasos poliinsaturados que están presentes en la membrana celular, en los fosfolípidos de la membrana, al tener estos dobles enlaces que yo muestro acá, esas zonas son muy susceptibles de ser dañadas por los radicales libres. Pero en líneas generales, el fenómeno del estrés oxidativo está asociado a muchas noxas ambientales, donde, por ejemplo, las radiaciones, la contaminación ambiental, todos los fenómenos de inflamación, o sea, las infecciones, los residuos y lo que se genera del metabolismo energético, o sea que estamos viendo las mitocondrias, y todo tipo de contaminantes químicos, productos, digamos, tóxicos para el organismo, todos estas noxas, podríamos decir, terminan gatillando a nivel, podríamos decir, molecular en la generación de estos radicales libres y en este fenómeno que llamamos estrés oxidativo. Entonces, acá vemos dos ejemplos de peroxidación lipídica. Uno son las membranas de las células. Ustedes recuerden que hoy en día, en lo que es la teoría celular, se sabe que la membrana celular básicamente es la que regula todo. Antes se pensaba que era el núcleo, hoy se sabe que la membrana celular es la que interactúa con el medio ambiente y es sumamente importante. Y también, otro ejemplo, las famosas lipoproteínas, que las conocemos los médicos. Acá tenemos un ejemplo de la LDL, y fíjense, acá hay un fenómeno muy conocido por todos, porque todo el mundo conoce a alguien que tuvo infarto, a alguien que tuvo ACV, a alguien que se le tapó una arteria. Bueno, hoy se sabe que el estrés oxidativo, conjuntamente con los fenómenos de inflamación y de liberación de mediadores de la inflamación, llamados citoquinas, son los primeros responsables, la raíz causal de la formación de la placa de ateroma, que es digamos, un fenómeno, o sea, una patología bastante común hoy en día en Occidente. Entonces,
qué bueno sería poder combatir todo esto, decimos los que hacemos medicina ortomolecular, y ahí vamos con toda nuestra batería de antioxidantes. Ahora, ¿qué pasa? El estrés oxidativo tiene consecuencias. Hoy se sabe que el envejecimiento patológico, las enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, justamente son la consecuencia, así como es como un árbol donde la raíz causal es la misma, y las consecuencias son varias, cada uno se enferma de lo que puede y no de lo que quiere, como dicen por ahí. Entonces, fíjense, todas estas enfermedades son enfermedades asociadas a estrés oxidativo, asociadas a fenómenos inflamatorios. Mariana, por ejemplo, recién daba un ejemplo, y bueno, la inflamación del intestino, el intestino permeable, hoy es un gran problema en toda la humanidad. Obviamente que hay casos más graves y menos graves, pero los que estudiamos inmunonutrición sabemos que eso gatilla un montón de desórdenes inmunológicos que no se quedan en el intestino, que llegan incluso hasta el cerebro, como por ejemplo en el caso del nene de Mariana. Entonces, esto es algo que ya hay nivel de evidencia contundente. Y acá venimos nosotros, los médicos ortomoleculares, con los antioxidantes. ¿Qué es un antioxidante? Es una molécula, una sustancia que es capaz de neutralizar radicales libres, de forma que le cede un electrón a ese átomo que estaba desapareado, que le faltaba pareja, es como que se forma la pareja y neutraliza el radical libre. Entonces conocemos muchos antioxidantes que son nutrientes y que están en la naturaleza, están en los alimentos, y desde la medicina ortomolecular los podemos indicar a través de la nutrición o de los suplementos. Entonces acá tenemos básicamente el sistema de defensa antioxidante endógeno, y donde tenemos enzimas, sistemas enzimáticos, y tenemos también sistemas no enzimáticos. Los sistemas no enzimáticos principalmente están asociados a ciertos nutrientes, como la vitamina C, la vitamina E, la coenzima Q10, bueno, los carotenos, los flavonoides, todas sustancias que podemos incorporar con la dieta. Después tenemos el sistema enzimático, principalmente formado por una gran enzima, la superóxido dismutasa, que hay una que está en el citoplasma y otra que está en la mitocondria. Fíjense lo importante que es esta enzima que nos permite justamente defendernos de los radicales libres, que hay dos, una específica para las mitocondrias y otra citoplasmática. Estas enzimas son muy importantes para justamente metabolizar el famoso anión superóxido que es tan nocivo, para neutralizar el anión superóxido. Y luego tenemos la catalasa y la glutatión peroxidasa, que son dos sistemas enzimáticos que básicamente lo que hacen es neutralizar el peróxido de hidrógeno. Y fíjense, hay tres niveles en los cuales podemos, antioxidar, ¿no? Podemos prevenir la formación de radicales libres, podemos, cuando ya se formó el radical libre, capturarlo y neutralizarlo, o podemos ayudar también a reparar esos sistemas enzimáticos que hacen lo anterior, ¿se entiende? Entonces, un ejemplo sería la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa pertenece al sistema primario antioxidante. En el secundario tenemos las vitaminas, ¿no? Por ejemplo, la vitamina C, que repara la vitamina vitamina E, que repara los daños de la membrana celular, y por último tenemos el sistema terciario, que sería, por ejemplo, el sistema de la glutatión reductasa, que repara a la glutatión peroxidasa, que es la enzima. Entonces, en el sistema antioxidante endógeno, fíjense que estas tres enzimas son claves, y fíjense que dependen de nutrientes. O sea que si nuestro balance de nutrientes no es bueno, estos sistemas empiezan a funcionar mal. Si nuestro balance de nutrientes empieza a fallar, estos sistemas empiezan a fallar. Entonces acá tenemos el zinc, el cobre, el manganeso, bueno, hay varios, el selenio, la glutamina, la N-acetilcisteína. Bueno, esto es muy profundo, es largo, pero básicamente acá tenemos una membrana, la bicapa lipídica, un ejemplo, una foto de una membrana celular, y cómo en esa membrana actúan un montón de sustancias protegiéndola. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, sobre la zona hidrosoluble, digamos, la vitamina C, ¿no? Donde están las cabecitas de los fosfolípidos, la vitamina C, que está a nivel extracelular reparando. A su vez, dentro de la membrana tenemos otro tipo de sustancias, como la vitamina E, como los carotenoides o las astaxantinas, que lo que hacen es reparar la porción lipídica de la membrana plasmática. Estas son todas sustancias antioxidantes.
tienen muchísimos efectos, porque todas son inmunomoduladoras, algunas son antiinflamatorias, pero básicamente son nutrientes. Por eso para nosotros es tan importante el balance de nutrientes. Y entonces acá viene, ¿cómo incorporamos estos nutrientes? Y existen dos principales formas para nosotros. Nosotros trabajamos mucho desde la nutrición, porque como decía Mariana, ¿no? Somos lo que comemos, somos lo que absorbemos, nuestro organismo necesita estos nutrientes y necesitamos, la mayoría, incorporarlos con la dieta. Entonces, ¿qué son estos nutrientes? ¿Qué son estas sustancias? Que utilizamos en medicina ortomolecular o en nutrición ortomolecular, son micronutrientes y moléculas bioactivas. Algunos les llamamos nutracéuticos porque son nutrientes con efecto terapéutico farmacéutico y básicamente son fundamentales para que esta máquina tan hermosa y tan perfecta siga funcionando bien por muchos años. Hoy sabemos que en longevidad hay mucho por hacer, nuestro organismo tendría que vivir mucho más años y mucho antes empieza a enfermarse y a morir porque todo esto empieza a fallar. Fíjense la cantidad de suplementos antioxidantes que hay, son muchísimos. Por supuesto que todos estos suplementos se arman fórmulas, se van variando las dosis, hay dosis que son más preventivas, hay dosis que son terapéuticas, pero acá vamos a rescatar el rol del zinc y del selenio, vamos a rescatar el rol de la coenzima Q10, de la N-acetilcisteína, el rol de la glutamina y, por supuesto, la gran estrella que es la vitamina C, por supuesto, siempre presente, súper antioxidante, en todas partes. Ahora con todo esto que sucedió, se hablaba mucho de los protocolos de vitamina C, por supuesto la vitamina E también, tenerla en cuenta, la astaxantina y la vitamina A, los carotenoides. Bueno, el resveratrol, la cúrcuma, ya son sustancias presentes en la naturaleza, en los alimentos, que tienen efecto antioxidante. Entonces, hasta acá todo hermoso, pero ustedes saben que por ahí Andreas habla de este famoso tema de que, a ver, ¿para qué tanto antioxidante si nuestro organismo tiene la capacidad de defenderse, ¿no?, del estrés oxidativo? Entonces nosotros, justamente yo a través de la doctora Rodríguez, con quien me formé, primero aprendí la medicina ortomolecular y después, básicamente, en los años, creo que 2017, que hicimos una formación en inmunonutrición, justamente comprendimos e incorporamos el concepto de la mitohormesis, que es un concepto que justamente Andreas habla de la mitohormesis un poco para explicar los efectos tan benéficos que tienen estas sustancias prooxidantes como el dióxido y, por supuesto, para decir, bueno, paremos un poco con tanto antioxidante porque tampoco pasa solo por ahí, ¿no? Entonces acá yo cito este artículo que está en la página de Andreas, que yo les recomiendo que lo lean. Hoy por hoy son conceptos muy nuevos, este artículo es del 2014, pero arroja mucha luz al concepto de mitohormesis, que yo me acuerdo de esa época cuando Alejandra nos dio el curso, yo googleaba y no había nada de mitohormesis, y hoy te metes en PubMed, te metes en los buscadores, mismo en Google, y aparecen millones de artículos de mitohormesis. ¿Por qué? Porque esto es muy nuevo. 2014 se publica este artículo y fíjense que él habla de promover la salud incrementando los niveles de especies reactivas de oxígeno. Entonces, cuando nosotros escuchábamos esto, decíamos, ¿qué pasa acá? Bueno, este artículo es un artículo que por eso lo tienen que leer, porque arroja luz de cómo es este tema, ¿no? ¿Qué está pasando y cómo conciliar estas dos miradas, ¿no? Toda la mirada que tenemos los que hacemos ortomolecular, que no queremos que nadie esté oxidado, y la mirada de las personas que hablan de la hormesis. Bueno, se acepta básicamente la teoría clásica de los radicales libres, que justamente a medida que aumenta el estrés oxidativo, aumenta la enfermedad, o sea, el envejecimiento, la enfermedad y la mortalidad. Se habla como de una progresión lineal, ¿no? Que es esta curva que ustedes ven acá. Al aumentar el nivel de estrés oxidativo, aumenta también la mortalidad y los eventos asociados, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en Occidente? Gran cantidad de patologías asociadas a los fenómenos obviamente descontrolados, es como que se incendia la persona y se enferma. Ahora, también se acepta, fíjense este nuevo concepto, hoy que se incorporó, el concepto de lo que es la respuesta hormética. ¿Y qué significa la respuesta hormética? Significa que es cierto que los radicales libres son malos, pero en cierto nivel, cierta cantidad de estrés para el organismo es bueno, es necesario y es saludable.
Y esto me hace a mí acordar una curva que se usa cuando se habla de estrés, donde se explica que para el deportista, para el médico, yo hablando desde el coaching y hablando también desde la parte fisiológica, un cierto nivel de activación y de estrés es saludable, porque el organismo lo necesita, es como que despertarlo, despabilarlo y que active y que mueva sus mecanismos. Ahora, cuando ya el nivel de estrés oxidativo, el balance redox, se descontroló, ya ahí sobreviene la enfermedad. Entonces, en la respuesta hormética, fíjense que acá todo esto, esta parte de la curva, con cierto nivel de exposición a antioxidantes, nos está diciendo que esto implica un mecanismo protector, que ya vamos a ver con qué tiene que ver. Ahora, cuando ya llegamos a cierto nivel de de estrés oxidativo que es muy grande, ya ahí empieza a sobrevenir enfermedad y aumenta la mortalidad. Esto entonces es lo que dice acá, un bajo nivel de estrés oxidativo fomentaría la mitohormesis, los fenómenos de hormesis, y el estrés oxidativo en bajos niveles, por eso tendría un efecto protector y en altos niveles todo lo contrario. ¿Sería como una respuesta paradojal? No, acá lo estamos entendiendo. Esto es lo que sucede básicamente con el ClO2 y también con el ozono. Son estímulos de estrés controlado, estrés oxidativo controlado, una prooxidación controlada, y esto lo que hace es promover que nuestro propio sistema antioxidante endógeno se active, se movilice y se ponga a trabajar. Fíjense qué interesante, si nosotros solamente metemos antioxidantes por meter, sin fomentar los mecanismos de hormesis, ¿qué pasa? La hormesis tiene una razón de ser. Cierto nivel de estrés emite una señalización al organismo, ¿para qué? Para que justamente las células se pongan a trabajar. Esta señalización que yo veo acá va a activar esa respuesta aguda adaptativa y después un estado de adaptación y que nuestro propio sistema antioxidante y también nuestro sistema inmunológico se ponga a trabajar. Ahora, si yo me mantengo en la zona de confort dando antioxidantes, tampoco sirve manejarse de esta forma porque yo estaría inhibiendo esta señalización que activaría la respuesta adaptativa protectora que se llama hormesis. Entonces, fíjense acá, qué interesante, y todo esto creo que sí, los que estamos actualizados, en los últimos 10 años se revolucionó la medicina con este tipo de conceptos que aparecieron como muy nuevos. Un concepto es el concepto del paradigma de la dieta low carb high fat, donde básicamente promovemos niveles bajos de insulina en sangre porque sabemos que eso es protector para nuestro organismo. Lo mismo que mantener la glucemia a raya. Hoy se sabe que el síndrome metabólico es la raíz causal de un montón de enfermedades crónicas. El síndrome metabólico se asocia a estados de hiperinsulinemia. Lo mismo sucede con la famosa restricción calórica asociada al ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una práctica que promueve los mecanismos de hormesis. Por supuesto que también está las famosas terapias frío-calor, las hidroterapias, los saunas, el Wim Hof, y todas esas disciplinas se vienen promoviendo muchísimo porque se sabe que fomentan los mecanismos de hormesis, así como, por ejemplo, la actividad física. La actividad física toda la vida se supo, en un momento se decía, bueno, pero el deportista se estresa. No, una actividad física moderada es saludable porque activa los mecanismos de hormesis. Y lo mismo sucede con las sustancias prooxidantes que nosotros bien conocemos y que estamos, digamos, difundiendo y promoviendo. Estas sustancias prooxidantes, como el ClO2 o el ozono, justamente su efecto tan benigno, entre varios, porque hablamos de un efecto biocida, hablamos de un efecto inmunoestimulante, inmunomodulador, y también hablamos de un efecto directo sobre el sistema antioxidante endógeno, promoviendo justamente, activando nuestro propio sistema antioxidante. Todos estos mecanismos, acá hay un montón de vías, AMPK, no importa, esto es más bioquímica y biología molecular, pero todos estos mecanismos promoverían la salud justamente y la longevidad. Entonces, esta sustancia que nos toca tiene un montón de características maravillosas, porque es un potente biocida que tiene efecto oxidante pero controlado, trabaja en un amplio rango de pH, es pH selectivo, con lo cual esas celulitas malas, que tienen pH bajo, que son ácidas, o en los medios ácidos, o esas celulitas malas como una bacteria o un virus,
es selectivo, va directamente a atacar eso, ¿no? Eso es algo maravilloso, que una sustancia de la naturaleza tenga eso. Tiene vida media corta, o sea que rápidamente hace su efecto, y también el tiempo de contacto es corto por su vida media, con lo cual puede matar la membrana o la pared de una bacteria o de un virus, pero no va a dañar nuestra pared celular, ¿se entiende? Las paredes de nuestras células, ¿no? Tiene alta solubilidad en agua, tiene baja fuerza de oxidación, pero alta capacidad de oxidación. Puede ayudar a cuatro o cinco radicales libres a neutralizarlos, pero con una fuerza de oxidación leve, que por ejemplo el ozono tiene una fuerza de oxidación mayor, ¿no? Y eso hace que por ahí los fenómenos de oxidación por ahí se puedan descontrolar más. Pero tanto en estos protocolos que usamos con ClO2 como los protocolos con ozono, buscamos las dosis más bajas posibles que ejerzan el efecto prooxidante benéfico. Tiene propiedades electroquímicas únicas, tiene esta selectividad oxidante por tamaño y por pH. Entonces, en conclusión, lo que hemos podido integrar, y que lo hemos conversado mucho con la doctora Rodríguez Cía, justamente es eso, que estos mecanismos que generan estas sustancias prooxidantes, que son mecanismos moderados, controlados, lo que generan es un estímulo de estrés oxidativo controlado que activa vías de señalización que lo que hacen es activar la transcripción génica, los factores de transcripción y la expresión de genes para justamente estimular la síntesis de justamente todas estas enzimas que forman parte. Por ejemplo, el famoso sistema de la glutatión peroxidasa son enzimas que forman parte de nuestro propio sistema antioxidante. O sea, estas sustancias estarían activando y estimulando nuestro propio sistema antioxidante endógeno. Acá hay muchas publicaciones sobre mitormesis que se las puedo dejar, y acá es un poco como una enseñanza, ¿no? Que les quiero dejar como un mensaje final. La hormesis, justamente, es agarrar, darle la caña y llevarlo a que pesque por sí mismo, ¿no? Y darle el pez sería el antioxidante. Las dos cosas están bien. Habrá momentos para dar antioxidantes, y los antioxidantes son importantes porque los nutrientes son importantes, pero también necesitamos fomentar los mecanismos de hormesis para que nuestro propio organismo se ponga en movimiento, se active y active sus propios mecanismos antioxidantes endógenos. Entonces, las dos cosas son compatibles, las dos cosas son necesarias, y ¿dónde está el equilibrio? Eso cada uno lo va a saber con su paciente, con los protocolos, con las terapias. Se va a avanzar mucho en los próximos años en todo esto. Hormesis es un concepto muy nuevo, estrés oxidativo es un concepto que ya tiene más de 50 años, pero hormesis es un concepto muy nuevo, y seguramente los que buscamos la verdad y que buscamos ayudar a las personas, vamos a lograr encontrar ese balance, ese equilibrio entre las dos vertientes, las dos corrientes. Bueno, Alejandra, te dejo a vos para que sigas.